Hola chicos del grado sexto, les saluda la profesora Mirad Manjarres del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Y el día de hoy vamos a hacer una pequeña explicación de lo que van a encontrar en la guía número 1 del periodo 4, del cuarto periodo de este año escolar que ya está casi culminando. Nos falta todavía una guía más. Esta sería la penúltima guía. Eh, entonces, espero que le echen ánimo y hagamos las cosas lo mejor posible. Nos pongamos al día con lo que todavía nos tenemos pendiente por ahí. Entonces, por acá, esta guía va a estar destinada al estudio del método científico. No solamente ustedes van a estudiar el método científico, sino que todos los grados de bachillerato van a estar estudiando esta temática durante este periodo. Entonces, tienen hasta el 22 de octubre para que ustedes hagan el envío de sus actividades correspondientes a esta guía número 1 de cuarto periodo. Entonces, en la guía van a encontrar la explicación de cómo la ciencia nos ha ayudado o nos ha contribuido al desarrollo y el avance y al descubrimiento de algunas cosas que son bastante útiles para los seres humanos, como por ejemplo el descubrimiento de los tratamientos o de las vacunas contra algunas enfermedades o contra algunas infecciones por microorganismos, como por ejemplo el COVID-19, ¿verdad? Que es provocado por un virus, pero también hay otras muchas infecciones que son productos de bacterias que ingresan a nuestro organismo y que nos hacen daño. Entonces, la ciencia ha permitido que se descubran esos medicamentos, esas vacunas para poder tratar y para poder contrarrestar estas enfermedades o estas infecciones. Entonces ha sido muy útil la ciencia en términos de salud. Vean todos los avances que hay hoy día en cuanto a salud, ¿verdad? Hace mucho tiempo atrás una persona se podía quizás morir cuando se pullaba accidentalmente con un clavo oxidado, ¿cierto? Anteriormente, hace muchísimos años atrás, antes de que hubieran las vacunas, la gente podía fallecer por eso. Pero hoy día, pues ya es posible tratar ese tipo de accidentes, pues nos inyectamos, nos ponemos la vacuna contra el tétano y ya es posible que no nos pase absolutamente nada. Entonces, de todo esto es posible gracias a la ciencia. También tenemos formas más fáciles de comunicarnos, como es el descubrimiento de el Internet, ¿verdad? El desarrollo de dispositivos electrónicos, tecnológicos, que han facilitado también la vida de los seres humanos. Entonces, hoy es posible comunicarnos gracias también a estos descubrimientos, a todos estos avances de la ciencia y pues de alguna forma nos facilitan la vida. Y un ejemplo sencillo de lo que ustedes pueden ver de que nos facilite la vida es que tengamos luz en nuestra casa, luz eléctrica, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos luz en estos momentos, si viviéramos sin luz como vivían nuestros antepasados hace mucho tiempo atrás? Entonces pregúntenle a los abuelitos cómo vivían antes sin luz, porque en la mayoría de nuestros pueblos, en nuestras poblaciones rurales, pues hace algún tiempo atrás no había luz, no había luz eléctrica. Entonces, díganle a sus abuelitos que les cuenten cómo era esa vida sin luz, sin internet, sin celulares, mandando cartas que demoraban un montón de años en llegar. Entonces, era una vida totalmente diferente a la de ahora. Todos esos avances de la ciencia son posibles gracias a una serie de etapas que denominamos el método científico, ¿ok? El método científico. La ciencia no se concibe sin el método científico. El método científico son una serie de pasos que siguen los científicos para poder llegar a descubrir o para llegar a producir nuevo conocimiento, ¿ok? A descubrir cosas o a producir nuevo conocimiento. Para eso se siguen una serie de pasos que por lo general parten de un problema, ¿ok? Observan, hay un problema y luego tratan de buscar una explicación a ese problema
hacen experimentos y luego llegan a unas conclusiones que se pueden convertir en teorías o se pueden convertir en leyes. Entonces, por acá en la guía van a encontrar las etapas del método científico, ¿verdad? Que son aquellos pasos que siguen los científicos para poder producir nuevo conocimiento o para poder descubrir nuevas cosas, ¿ok? Entonces tenemos que el primer paso es la observación. Todo lo que nosotros hacemos con nuestros órganos de los sentidos. La vista, el tacto, el oído, el olfato, ¿verdad? El gusto, todos esos son los órganos de los sentidos. Y utilizamos los órganos de los sentidos para poder explorar nuestro mundo, para poder obtener las reacciones y conocer el medio externo. Entonces, la observación nos permite identificar un problema. Con la observación no solamente me refiero a ver, sino que también puede ser escuchar, puede ser olfatear, puede ser... Descubrimos que hay un problema. Y luego nos planteamos una pregunta sobre ese problema que tenemos. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué está pasando aquí? Ah, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Ah, ¿qué estará pasando? ¿Qué causará que pase esto? ¿Qué provoca esto? Entonces, nos planteamos preguntas, nos planteamos interrogantes y consultamos, investigamos a ver qué hay acerca de eso, ¿verdad? A ver si hay una posible respuesta a esa pregunta, a ese problema. Entonces nos hacemos preguntas, investigamos y luego tratamos de dar una posible respuesta a esa pregunta. Y para poder dar respuesta a esa pregunta, entonces nos planteamos una posible respuesta, una posible explicación a esa pregunta, que todavía no sabemos si es verdad o es mentira, si es cierta o es falsa, y a eso le llamamos una hipótesis. Una hipótesis es una posible respuesta a un problema, pero que no sabemos todavía si es acertada o si es falsa. Entonces, para poder probar la hipótesis, nosotros o los científicos, y nosotros también lo hacemos a diario, también estamos utilizando el método científico y no nos damos cuenta. Entonces, para poder probar esa hipótesis, nos planteamos un experimento. Y con ese experimento, que son una serie de procedimientos que utilizamos para poder recoger información y poder darnos cuenta si esta respuesta es o no es. Y en esta parte quiero aclararles que todos los científicos que hacen experimentos lo hacen porque están probando si la respuesta o explicación que tienen a un problema es cierta o es falsa. Siempre parten de una pregunta, siempre parten de un problema. Y luego plantean una posible respuesta, luego experimentan para recoger datos, luego analizan esos datos, ¿verdad? Analizan esos datos que recogieron y luego, después de que analizan esos datos que recorrieron, los resultados, sacan conclusiones que se pueden convertir en teorías o leyes. Las conclusiones son las que nos van a permitir determinar si esta hipótesis, o sea, si esa posible respuesta al problema es falsa, si los resultados apoyan la hipótesis, entonces yo digo, sí, estaba en lo correcto, la hipótesis es cierta. Si no, no, los datos arrojaron de que no, esa no es la respuesta al problema que estoy planteando. Entonces de aquí me devuelvo nuevamente a plantear otra hipótesis, otra posible respuesta. Si la respuesta que yo había dado al inicio, los resultados me arrojan que es falsa, entonces me tengo que devolver a plantear otra hipótesis. Y aquí les planteé un ejemplo sencillito de lo que podría ser algo del método científico. Entonces, si nos damos cuenta que en nuestra casa hay un electrodoméstico que no enciende, por ejemplo la nevera no enciende. Entonces, ¿qué estará pasando? ¿Por qué la nevera no enciende, verdad? Esa es nuestra pregunta o ese es el problema. Ñércale, la nevera no me está funcionando, ¿qué estará pasando? Tengo un problema. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, voy a plantear una posible respuesta a lo que ya yo sé, mis conocimientos previos. ¿Qué sé yo? Que la nevera, para que funcione, ¿qué tiene que pasar? Tengo que enchufarla, ¿verdad? Tiene que estar enchufada porque la nevera funciona con electricidad. Entonces, esos son conocimientos previos, ¿verdad? Que yo tengo. También puedo consultar
qué, qué necesita o qué problemas puede tener una nevera que no enciende. Ah, bueno, pero además de la energía, también necesito que tenga gas, que la nevera tenga gas, que le funcionen todas las piezas para que pueda encender. Si no, no me va a enfriar, ¿cierto? Entonces, yo tengo todos esos conocimientos previos o puedo hacer una consulta de qué se necesita para que una nevera pueda encender. Y luego, pues, puedo plantear, después de consultar, puedo plantear una posible respuesta, mi hipótesis. Bueno, yo acá voy a pensar que quizás la nevera no enciende porque no está conectada, ¿verdad? No está enchufada, no está en el enchufe. Entonces, voy a ver si está enchufada o no está enchufada. Si yo me doy cuenta que la nevera está enchufada, entonces, bueno, ya me toca entonces concluir que no es porque no está enchufada, sino porque quizás el enchufe no sirve o quizás la nevera no sirve. No sé cuál de las dos. Voy a probar primero que el enchufe. Entonces, mi respuesta número uno, mi hipótesis número uno, es que de pronto el enchufe está dañado, no sirve. Y voy a probar eso. ¿Cómo lo hago? Probando otros enchufes, ¿cierto? Ruedo la nevera y me voy y la conecto a otro enchufe. Conecto la nevera a otros enchufes. Listo, ahí estoy haciendo, ahí estoy experimentando. Estoy probando si la respuesta que yo di, si mi hipótesis es cierta o es falsa, si el enchufe está, de pronto es el enchufe que no sirve. Y luego cuando yo pruebo y conecto la nevera a varios enchufes, entonces me doy cuenta que la nevera no encendió en otros enchufes. ¿Qué está pasando entonces? Entonces, esta hipótesis que yo planteé aquí, la nevera no enciende porque el enchufe está dañado, es falsa, ¿verdad? Porque ya me di cuenta que en otros enchufes tampoco enciende. Entonces, esta hipótesis, esta posible respuesta que yo planteé aquí es falsa. Esa es mi conclusión. Entonces, yo puedo decir, concluir, que el problema no es el enchufe, debe ser otra cosa. Entonces, me voy nuevamente a plantear otra hipótesis, porque es que esta primera hipótesis que yo planteé es falsa. Según los resultados y análisis y las conclusiones, esta hipótesis es falsa. Entonces yo me tengo que plantear otra nueva hipótesis y probarla nuevamente. Un experimento, análisis de resultados y emitir mis conclusiones. Yo acá puedo decir que de pronto la nevera no enciende porque le hace falta gas, o de pronto la nevera no enciende, otra posible hipótesis, porque no hay luz, porque se fue la luz en toda la casa y yo no me he dado cuenta que se fue la luz. Entonces vean cómo, o esto es un ejemplo sencillito de la aplicación del método científico. Si nos vamos a algo referente a las ciencias naturales, entonces podemos también ver este ejemplo que está acá abajo, en la guía también, en donde les digo que observamos un problema. Y es que pusimos unas semillas de frijol a germinar. Las sembramos o las tenemos en un frasco y queremos que germinen, pero no han germinado. Y entonces ese es nuestro problema. ¿Por qué las semillas de frijol? Estoy viendo que las semillas de frijol no están germinando. Entonces yo me pregunto, ¿por qué las semillas de frijol no han germinado? Y voy a consultar qué necesita una semilla de frijol para que germine. No, mi abuelita me dijo que necesitaba que le echara tierra. Mi mamá me dijo que necesitaban que les diera la luz del sol. Mi tío me dijo que esas semillas están dañadas, que quizás esas semillas no sirven. Entonces tengo aquí información de todo tipo, ¿cierto? Entonces yo, de acuerdo con esa información o lo que ya yo sé acerca de qué necesita una semilla para germinar, me planteo una hipótesis. ¿Cuál es mi hipótesis? Las semillas de frijol no han germinado porque necesitan agua, porque también consulté y me di cuenta que dentro de todo lo que una semilla necesita para germinar, también es el agua. Entonces yo tengo una cantidad de información y necesito plantearme una primera hipótesis. Y mi primera respuesta, primera posible respuesta, es que las semillas de frijol no han germinado porque necesitan agua. Ah, bueno, voy a probar si es eso. De pronto sea porque necesitan agua. Y me monto un experimento. No solamente voy a sembrar semillas de frijol agregándole agua, sino también que yo tengo que probar lo que no es. Es decir, también voy a sembrar semillas de frijol, pero sin agregarle agua. Siembro unas con agua, les agrego un poquito de agua y siembro otras que no tengan agua para yo probar si eso es cierto o no. O sea, así después yo puedo obtener una información certera de si las semillas necesitan agua o si las semillas no necesitan agua. Tengo que probar las dos. O sea, tengo que
montar un experimento que me permita probar o que me permita no solamente probar mi posible respuesta, sino también probar que esa respuesta no es. Entonces, por eso se plantea de esta forma el experimento. Es como si fuera un control, como si las semillas sembradas sin agua fueran un control para mí. Es decir, para rechazar la hipótesis o para ver si la hipótesis es falsa. Entonces, me doy cuenta los resultados después de varios días que las semillas de frijol germinaron solo en el recipiente donde agregué agua. Y esos son mis resultados. Anoté la semilla número 1, la semilla número 2, la semilla número 3 germinó en el tercer día, en el cuarto día, en el quinto día. Y me doy cuenta que, entonces, ¿cuál va a ser mi conclusión? De todo este experimento, ¿cuál será la conclusión? Que para que las semillas de frijol germinen, voy a necesitar agregarles agua. Necesitan humedad, necesitan agua. Solas no pueden germinar. Entonces, puedo concluir que un componente importante para que las semillas germinen es que les debo agregar agua o deben estar en ambientes húmedos. Entonces, esto se convertiría en una teoría y si lo puedo probar en diferentes lugares del mundo, es decir, aquí y en la China, para que las semillas germinen, necesitan agua, entonces ya eso se convierte en una ley, ¿ok? Si lo puedo probar en distintas partes. Entonces, estas son las etapas del método científico. Quiero que se familiaricen con ellas. Las vamos a seguir estudiando todo el año, o sea, todos los siguientes años en el bachillerato, si estoy con ustedes, porque es importante que tengamos claro en ciencias naturales el método científico, el método que utiliza la ciencia para llegar a producir nuevo conocimiento. Entonces, aquí, con estas actividades, vamos a poner en práctica este trabajo del método científico. La primera es elaborar un esquema a tu gusto sobre las etapas del método científico en tu libreta. Para eso pueden guiarse de este esquema que les presenté aquí o pueden hacer otro diferente. Miren que yo aquí lo hice en forma como de zigzag. Acá está en forma de círculo. Me gustaría que ustedes pusieran en práctica su creatividad e hicieran un esquema diferente a estos. Lo hagan como ustedes quieran, agréguenle color, pónganlo bien bonito, que se note que lo hicieron con amor. Entonces aquí van a hacer un esquema bien bonito, bien bacano, bien creativo sobre las etapas del método científico, que son las que están en la página anterior. Y luego sí vamos a poner en práctica entonces el identificar esos pasos con la historia de Fleming y el descubrimiento de la penicilina. La penicilina es uno de los primeros antibióticos descubiertos, que es un antibiótico. Anti significa en contra de la vida. Anti, en contra, y bio significa vida, es decir, que mata la vida, algo que mata la vida. Y en especial, que mata la vida de las bacterias, ¿ok? Entonces, todo lo que son antibióticos son medicamentos que se utilizan para matar cierto tipo de bacterias o para matar las bacterias. Entonces, por lo general ese término se asocia a eso. Y uno de los primeros medicamentos antibióticos descubiertos fue la penicilina. Y aquí está la historia de cómo Fleming, como este señor bacteriólogo de Inglaterra, descubrió o llegó al descubrimiento de la penicilina. No fue porque él dijo, voy a descubrir la penicilina. No, fue por un accidente, ¿ok? Porque utilizó sus sentidos, la observación, y fue curioso y preguntó, oye, ¿por qué estará pasando esto? ¿Qué estará pasando aquí? Esa curiosidad lo llevó a descubrir algo que no se sabía, algo totalmente nuevo y útil para la humanidad. Entonces, algo que tiene, para poder ser un buen científico, nos toca ser curiosos, nos toca hacernos preguntas, nos toca no asumir las cosas porque sí, sino preguntarnos por qué está pasando esto, qué estará pasando aquí, por qué sucede esto así. ¿De dónde vendrá esto? O sea, hay que ser curiosos y ser curiosos significa hacernos preguntas. Entonces, si ustedes hacen la lectura, se van a dar cuenta de que Fleming descubrió la penicilina por accidente. No fue porque él se lo propuso, fue algo fortuito, algo de la fortuna. Entonces, con este descubrimiento que hizo Fleming, se ganó el premio Nobel
de 1945. Entonces, después de hacer esa lectura, fíjense bien que yo tengo ahí en la lectura unas frases que están resaltadas en negrilla. Si esas frases están resaltadas en negrilla es porque son importantes para poder contestar las respuestas. Entonces, vean, hay unas frases resaltadas en negrilla, entonces ténganlas en cuenta para contestar las preguntas que están acá. Estas preguntas son el método científico, ¿ok? Son los pasos o las etapas del método científico en el descubrimiento de Fleming. Obviamente Fleming no dijo, voy a probar o voy a estar en la primera etapa del método científico, voy a observar. No, estas son etapas que se dan de forma, que se dan durante el descubrimiento de nuevo conocimiento, pero no es que el investigador se pone, voy a observar, voy a preguntarme, voy a hacer una hipótesis. No, esas son cosas que ya las tiene incorporadas el investigador y que le permiten poder producir nuevo conocimiento, ¿ok? Entonces vamos a ver la primera parte, que fue la observación. ¿Qué situación fue observada por Fleming? Lean bien la historia y ahí escriben qué fue lo que observó Fleming, qué fue lo que le llevó a Fleming a hacerse una pregunta. Entonces, ¿cuál fue la pregunta problema que se hizo Fleming? ¿Cuál fue el interrogante que él se planteó? ¿Qué fue lo que le causó curiosidad a Fleming? Después la hipótesis, ¿cuál fue la posible respuesta a esa pregunta que se hizo Fleming con la penicilina? Con lo que estaba observando, ¿verdad? Esto está pasando quizás por esto, quizás es esto. Entonces, ¿cuál fue esa posible respuesta que se planteó Fleming? ¿Qué experimento montó Fleming para probar que su hipótesis era cierta o falsa? Ahí está en negrilla resaltado, tengan en cuenta eso. Y los resultados de análisis, ¿cuál fue el resultado del experimento que montó Fleming para probar si su hipótesis era cierta o falsa? Y luego, ¿a qué conclusión llegó Fleming? Entonces, espero que apliquen, que lean bien y puedan hacer buenas respuestas o pueden colocar bien las respuestas a estas preguntas en los pasos del método científico en el descubrimiento de Fleming. Y la tercera actividad, que es una de las actividades más importantes y por las que voy a darle muchos puntos a esta actividad en cuarto periodo, es decir, que la nota, prácticamente el 50% de la nota, es decir, que la nota más importante del periodo va a ser esta. La que ustedes, el video que ustedes van a enviar para participar en la Feria de Ciencias. La Feria de Ciencias se va a hacer de forma virtual por la plataforma de Facebook de la institución y para ustedes participar deben enviar un video. Esto no es solamente para la Feria de Ciencias. Esta actividad es algo que se debe hacer como una actividad obligatoria del cuarto periodo. Los mejores videos son los que voy a seleccionar para que participen en la Feria de Ciencias. Entonces, van a realizar una de las experiencias que le propongo a continuación. Ojo que dice una, y aquí dice, recuerda, solo es una. No es que van a hacer todas esas experiencias juntas, no. Van a escoger una sola, la que más les llame la atención, para hacer un video que no debe superar los 5 minutos. Para que esos videos puedan participar también en la Feria de Ciencias, deben sus papás, uno de sus papás, ya sea su papá o su mamá, llenarnos este consentimiento informado. Me lo mandan foto, los papitos llenan esto, toman la foto, me lo mandan, junto con el video que ustedes van a enviar. Y aquí tienen los bancos de experiencias. ¿Cómo así bancos de experiencias? Ustedes de aquí pueden seleccionar una experiencia que deseen realizar para poder hacer su video. Entonces la experiencia 1 es una exposición de maquetas. Aquí pueden escoger una maqueta de la célula animal, de la célula vegetal, del microscopio, de lo que ustedes deseen. Pueden realizar una maqueta o pueden escoger una que ya hayan hecho durante todo el año que estuvimos trabajando. Y entonces hacer la explicación de los organelos que hacen parte de esas células o de las partes de ese microscopio y decir para qué sirven, cuál es su función en la célula. Eso lo pueden hacer si escogen esta experiencia. También tenemos otras experiencias relacionadas con la elaboración de objetos
que pueden ser útiles en la casa, ¿verdad? Y que nos van a permitir explicar las transformaciones de la energía. Acuérdense que hay varios tipos de energía. Hay energía eléctrica, energía lumínica, energía sonora, hay energía eólica. Entonces hay diferentes tipos de energía y con uno de estos objetos lo que yo quiero es que ustedes usen su creatividad para crear uno de estos objetos o puede ser otro objeto que ustedes se inventen allá en la casa con los materiales que tengan para que puedan demostrar cómo se dan las transformaciones de energía. ¿Cómo yo puedo pasar de una energía eléctrica conectando una lámpara a energía lumínica? Porque conecto la lámpara y enseguida tengo luz. Entonces estoy pasando de energía eléctrica a energía lumínica. ¿Cómo puedo pasar de energía eléctrica a energía sonora? No sé, quizás ustedes haciendo una especie de timbre, algo que haga mucho ruido cuando lo conecten a la electricidad. O cómo puedo pasar de la energía química utilizando baterías, que es el caso de esta lámpara o la linterna de mano, que tiene baterías por dentro, esas baterías tienen energía química y cómo esa energía química se transforma en energía lumínica a través de la luz que está produciendo el foco. Entonces, eso es lo que quiero que hagan. Aquí pueden en el video mencionar cómo lo hicieron, qué utilizaron, qué materiales utilizaron y qué transformación de energía se está evidenciando en ese objeto. También está la experiencia 3 de los huesos en vinagre. Allí está la explicación de lo que sucede. Entonces, allí tienen todo para que ustedes hagan esa experiencia y expliquen qué está sucediendo allí. Ya he recibido un video sobre esta experiencia de un estudiante, estoy encantada con ese video. Apenas está iniciando el experimento, pero está genial. El estudiante se vistió todo de blanco como si estuviera en un laboratorio y eso me encantó, su presentación. Habló claro, fuerte, está en un lugar con mucha iluminación, entonces se ve muy bien el video, me encantó ese video. Todavía no ha terminado la experiencia, pero ya avanzó, así que ojalá todos se me motiven a hacer unos excelentes videos. También está la experiencia del criadero de insectos y está la experiencia de la iluminación prehistórica. Aquí tienen la explicación de lo que sucede, los materiales que necesitan, son materiales sencillos que pueden conseguir en la casa, nada del otro mundo. Y muy importante tener en cuenta estas recomendaciones para grabar los videos. Si necesitan cualquier otra explicación acerca de cómo grabar el video o de otras experiencias, o si tienen alguna inquietud, se pueden comunicar conmigo. Ya saben que me pueden escribir y yo con todo gusto les voy a estar ayudando para que el video quede lo mejor posible. Todas estas cosas son nuevas para nosotros, pero nos van a ayudar muchísimo a desarrollar todas esas competencias científicas que necesitamos o que debemos tener al finalizar el grado 11, ¿ok? Entonces esto es un proceso, estamos comenzando y la idea es que cuando ya ustedes salgan, se lleven algo del conocimiento de la ciencia a sus vidas personales. Entonces, bueno chicos, eso es todo. Espero que lo hagan bien, que se motiven y que se note que hicieron las cosas con amor. Entonces, chaito, un abrazo, muchas bendiciones.